Buenos días, tempranas horas, amigas y amigos de las redes sociales. En el Barcelona siguen pasando cosas que realmente no son buenas de cara al futuro. Las palabras del señor Eduard Romeu hace pocas horas, ante unos medios de comunicación, en un desayuno, dicen que informal, me da igual que sea formal o informal, en un desayuno con la prensa, en donde algunos medios de comunicación no pudieron entrar en esa reunión porque el Barcelona considera que son medios tóxicos para el Fútbol Club Barcelona. Ya empezamos mal, porque los directivos del Barcelona no pueden sesgar informaciones, no pueden prohibir la entrada a medios de comunicación en ninguna rueda de prensa, en ninguna charla o desayuno con los directivos o presidentes, si me apuran, del Fútbol Club Barcelona. Porque si hacen esto, estamos entrando en el camino de discriminar. Por una parte, nos encanta UNICEF. Señor Laporta, vamos pregonando que UNICEF, porque el Barça y UNICEF. Y nosotros no queremos saber nada con los que coartan la ley de expresión. Nos gustan los profesionales libres e independientes, eso decía usted, señor Laporta. En cambio, medios de comunicación que han dado diferentes informaciones, ustedes las consideran tóxicas y a raíz de esa consideración particular que ustedes analizan, o hacen, o realizan, empiezan a castigar a medios de comunicación. Están resultando sectarios y están actuando igual que algunos de esos países que ustedes antes criticaban precisamente por no ser países democráticos. Es curioso, están actuando de la misma manera porque le están impidiendo el paso a profesionales que, aunque no comulguen con ustedes, deben seguir entrando en las ruedas de prensa. Ustedes no pueden actuar en plan salomónico, ni pueden actuar como esos países, decían ustedes, como Qatar y como Arabia. No hace muchos años, cuando se firmó con Qatar el sponsor de la camiseta, y el propio Laporta, Elena Ford y alguno más ponían a parir al señor Sandro Rosell. Recuerda. En cambio ahora, ustedes flirtean con la posibilidad de una franquicia en aquellas latitudes, Fútbol Club Barcelona, por ganar mucho dinero, se olvidan de lo que dijeron en su momento. No va a dimitir ninguno porque eso sería lo corriente en un país normal, lo normal. Después de criticar a un expresidente del Fútbol Club Barcelona, o en este caso al que era presidente, el señor Rosell, en aquel momento cuando firma con Qatar, ahora resulta que no solamente es que lo vean bien, sino que se están planteando hacer, dicen algunas lenguas en Cataluña, una franquicia con los catarís o, en su defecto, con el país o mundo árabe, cuando hace unos años ponían el grito en el cielo. Y ahora actúan como hacen en aquel país en otras cosas, coartando y impidiendo que democráticamente los medios de comunicación que no son afines a ustedes o que intentan dar una información, les guste más, les guste menos, sea verdad o no sea verdad, eso el tiempo pondrá a cada uno en su sitio, pero les impide estar en una reunión o en una rueda de prensa. En el fondo están actuando igual o peor que en aquellos países que ustedes no podían ver y que ahora se abrazan con los jeques y abren la puerta a una franquicia o a posibles sponsorizaciones con aquel país. Me cuentan que Eduard Romeu está en los últimos días bastante tocado y está fastidiado, porque sabe que ha metido la pata hasta el fondo. Un vicepresidente económico, un presidente, un directivo, un empleado del club, nadie
puede poner en duda y, sobre todo, amenazar a socios del Fútbol Club Barcelona. Eso debería ser, si en el Barcelona tuviera unos estatutos buenos y normales, eso tendría que ser motivo de dimisión automática del club. Si el presidente Laporta fuera un presidente como yo pensaba en un principio que era, el señor Romeu ya no era vicepresidente económico y me pensaría si expulsarlo de socio. No se puede amenazar a los socios porque quieran saber la verdad. Porque si tú eres socio y estás pagando durante tantos años que el Barça sea el club o uno de los clubes más importantes del mundo, si en cualquier momento tienes una duda, no puedes, bajo ninguna circunstancia, prohibir y sobre todo ocultar, no ser claros o mentir o decir medias verdades en un tema tan importante como es el Espai Barça, que no olvidemos que es la gran obra arquitectónica de los próximos 100 años del Barcelona. Y que por mucho que nos cuente el señor Laporta y todos los que le rodean, no va a superar la obra faraónica del Bernabéu. Se van a gastar 900 o 1.000 millones el señor Florentino Pérez. Va a pagar las obras sin enterarse. Y nosotros, ya hablan los entendidos de que con el principal y con los intereses nos vamos a meter cerca de los 3.000 millones. Y no tendremos ni césped retráctil, ni tendremos mampara de cerrar techos, ni otros privilegios que el señor Florentino Pérez le va a poner en bandeja de platino a todos sus aficionados en su nuevo y coqueto recinto. En cambio, le sabe mal al señor Romeu, critica a los aficionados, a los socios, y les plantea que puede ir contra ellos y contra su patrimonio. ¿Quién es él para decir estas cosas? No se atreve a hacer un cara a cara con el señor Jaume Llopis, que es contra la persona que en el fondo va, aunque no diga el nombre. Pero me cuentan que está preocupado. Y han existido en los últimos días y en las últimas horas mensajes en donde quizás en breve hasta haya reuniones. Hasta aquí puedo leer. Reuniones importantes. Señor Romeu no puede nunca ni debe hacer ese tipo de valoraciones y sobre todo de amenazas. No puede. Si hubiera ética en el Fútbol Club Barcelona en estos momentos, y repito, hubieran unos estatutos fuertes, contundentes y sólidos, el señor Romeu no seguiría ni un solo segundo más como vicepresidente económico, ni como directivo, ni como nada en el Fútbol Club Barcelona. Esa amenaza a los socios del Barça por querer saber qué ha pasado en el Espai Barça, porque no nos han dicho las cosas claras, porque el tanto por ciento no es el que nos dijeron en un principio, es el que refleja el documento real en la actualidad. Y el Palau no entra como se dijo en un principio y solamente se puede pedir permiso para una prospección, según reza en el documento original y en el auténtico. A los inversores hay que pedirles permiso, etcétera, etcétera, etcétera. Eduard Romeu decía hace 2 años que la masa salarial total del Barça era de 616 millones, 510 millones correspondían al primer equipo y 106 a las secciones. Ahora dice lo siguiente: la masa salarial será de 610 millones, el primer equipo 530 millones, las secciones 90 millones. ¿Cómo es posible que después de la marcha de jugadores tan importantes como Messi, Griezmann, Busquets, Alba, el propio Piqué, estemos estancados en estos números? Además de aumentar la masa salarial,
disminuyen evidentemente los ingresos y hace que el club tenga pérdidas operativas. Hasta la pandemia, por desgracia, desgraciada y nefasta pandemia, el Barça tenía salarios más altos que los que ahora tiene. Muchos. Teníamos a Leo Messi y teníamos a todos los jugadores que le rodeaban y ganaban posiblemente muchísimo más de lo que puedan ganar en estos momentos los jugadores que están en la actual plantilla. Pero el club siempre daba beneficios. Es la verdad. El club siempre daba beneficios hasta la llegada de la pandemia. El Barcelona saltó por los aires económicamente porque el señor Bartomeu ya no quiso ser presidente, quiso ser Dios dentro del FC Barcelona y empezó a realizar una serie de operaciones con jugadores que todos tenemos en la mente que llevaron al Barcelona a esa situación porque nadie sabía ni podía imaginarse que una pandemia pudiera poner a cada uno en su sitio por no hacer bien los deberes. Y el señor Bartomeu no hizo bien los deberes, o parte de los deberes, cuando se metió en los fichajes de Coutinho, Dembélé, Griezmann y alguno más. Y aquí es donde vino toda la explosión y toda la realidad que ahora está padeciendo el Barcelona. Por eso esperábamos un presidente como el señor Laporta, que creíamos que llevaba un plan de choque, que pensábamos que tenía un organigrama y que pensábamos que tenía el dinero suficiente o la gente que podría poner el dinero suficiente para sacar al Barça de la situación que nos había metido el propio Bartomeu. Pero no, el señor Laporta llegó sin un duro, llegó con un grupo innumerable de amigos, algunos le llaman palmeros, empezó con unos profesionales que al poco tiempo se dieron cuenta de que lo que quería hacer el señor Laporta no comulgaba con la profesionalidad que necesitaba el Barcelona, profesionalidad y austeridad que necesitaba el Barcelona. Terminaron marchándose los más importantes y ahora tenemos un club que económicamente no podía en absoluto acometer unas obras, las más importantes de los próximos 100 años, como es la reestructuración del Camp Nou y el propio Espai Barça. Pero si una persona es capaz de hipotecar patrimonio, si una persona es capaz de hipotecar todos los derechos de televisión, si una persona es capaz de gastarse 270 millones en fichajes cuando te están diciendo austeridad, por favor, Jan, austeridad, lo lógico era que tarde o temprano, así se lo dije hace mucho tiempo a una persona que aprecio mucho del entorno Barça, estaba claro que al final se iba a hacer lo del Espai Barça. De aquella manera, pero hacerlo. Con unos intereses, unos tipos de intereses brutales para la devolución del propio interés del capital principal, con muchísimos años por delante y con unos millones a la vuelta de la esquina en 2028 que ya se dicen por parte de los directivos, ya se comenta que es inviable poder pagarlos y que habrá que volver a refinanciarlos. Una auténtica locura. Además de aumentar la masa salarial, disminuye los ingresos y hace que el club tenga pérdidas operativas. El Gerard Piqué futbolista no se explica por qué la marcha de determinados futbolistas hacen que la masa salarial siga estando tan alta. Y tiene una sencilla explicación, entre otras muchas, evidentemente. Una cosa eran las expectativas del señor Laporta de la realidad de donde veníamos con el señor Bartomeu, las expectativas del señor Laporta de conseguir ingresos, aquellos que nos prometió, y otra, la realidad de los gastos que estaban comprometidos y de los que, por desgracia, a día de hoy se siguen comprometiendo. Así es imposible que el club pueda funcionar.
y así es imposible que nos podamos librar de la Sociedad Anónima Deportiva. Entiendo que el señor Laporta, entiendo que en el fondo a veces tenga tanta ansiedad. Entiendo que el señor Laporta a veces esté demasiado sensible y le caigan las lágrimas. Lo entiendo. Porque meterse en un club de la manera que se ha metido, en el fondo, es para estar muy preocupado. Y tiene que estar muy sensible. Lo que no acabo de entender es cómo puede tener a su alrededor a gente que habla de cifras hace 2 años y ahora está reconociendo que el primer equipo tiene 20 millones más de subida en masa salarial que precisamente hace 2 años. Eso tendría que tener una explicación por parte del señor Romeu y también por parte del señor presidente. Pero lo que nunca se puede hacer es coartar a la prensa, prohibirle ruedas de prensa a ninguno, por muy mal que te puedan caer, y sobre todo que un vicepresidente económico salga a la palestra amenazando a los socios del club por querer saber, por querer entender uno de los principales proyectos del Fútbol Club Barcelona en los próximos años, el Espai Barça. Tienen todo el derecho del mundo. No olvide, señor Romeu, que usted en principio no iba en esa directiva. Entró y lo ratificaron a posteriori. Y usted, como mucho, es lo mismo, un socio del Fútbol Club Barcelona. Nada más. Por mucho título ahora que tenga como vicepresidente económico. Usted está de igual a igual con el señor Llopis, con el señor Marsiria, con el señor Jordi Medina o con cualquiera de los que en un momento determinado no están de acuerdo con sus palabras ni con sus formas de actuar. Y repito, y lo digo con todo el cariño del mundo y con todo el respeto al señor Romeu y a todos los que son ahora mismo en la directiva, incluso al presidente. Ni ustedes pueden hacer lo que les dé la gana, ni el Barça se merece tener a unos directivos que se empeñen en su mandato en estar huyendo hacia adelante todos los días, constantemente. Y con un plan muy sencillo, la puñetera improvisación.